presencial, virtual, como siempre, bienvenidos. El comportamiento del consumidor está dado, como lo decían en nuestra presentación, enfocado en conocer los aspectos más mínimos de nuestro objetivo en el mercado, que es llegarle a nuestro consumidor de una manera importante, precisa, clara, y que esa llegada a nuestro consumidor genere consumo, compra en mi producto. Bueno, muchachos, entonces trabajaremos el día de hoy a partir del comportamiento del consumidor. Bueno, comportamiento del consumidor, la elección, la influencia, el estado de ánimo, el tener hambre, el estar feliz, el haber peleado con mi esposa, con mi esposo, el tener una mala relación con mis hijos, el contrario, al estar muy bien de ánimo emocional y familiar, al tener problemas económicos, al no, al pertenecer a cierta o cual clase social, al estudiar o no en tal universidad, al pertenecer. Hoy por hoy pertenecemos, ya no pertenecemos a grandes conglomerados o a grandes generalidades y grandes matrices que nos podrían definir como hace, no sé, 30, 50, 60 años podríamos haber definido clases sociales muy tajantemente, procesos económicos, personalidades. Hoy por hoy en el siglo XXI, en estas primeras 2 décadas que pasaron y la primera que empieza, la tercera que empieza, debemos de pensar que existen un conjunto complejo de individualidades, identidades, personalidades, imaginarios colectivos que hacen una gran universo multicultural que representa al consumidor. ¿Listo? Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Existe una variedad de una multiplicidad de escenarios. Definir el comportamiento. Vamos a hacer una pequeña definición, como siempre, de qué es el comportamiento. Puede ser una pregunta básica de parcial. El comportamiento del consumidor desde el punto de vista del marketing representa un conjunto de actividades que las personas realizan desde el momento que se presenta una necesidad hasta que se logra satisfacer. Repito la definición. El comportamiento del consumidor desde el punto de vista del marketing representa un conjunto de actividades, procesos, movimientos, acciones que hace nuestro consumidor desde el momento que presenta una necesidad, desde el momento en que el consumidor claramente identifica un vacío que necesita ser llenado o una necesidad que necesita ser satisfecha hasta que logra satisfacer. El momento de la satisfacción debe ser muy importante para entender el comportamiento del consumidor. Claramente debemos entender que el comportamiento del consumidor, y como decía en el video introductorio, el marketing está enfocado en la satisfacción de nuestro cliente, en cómo buscar una mejor satisfacción en nuestro cliente. Eso, muchachos, es muy, muy importante. ¿Listo? Necesidad, inicio, satisfacción final. Dentro de ese punto A y ese punto B, existe un mundo bastante complejo que vamos a trabajar y entender el día de hoy. Aspectos internos y externos del consumo. Vamos a definir los aspectos internos. Los aspectos internos del consumo son todos los aspectos que provienen dentro del individuo, mientras que los aspectos externos provienen del ambiente externo que rodea a la persona. ¿Listo? Entendemos de nuevo. Los aspectos internos del consumo son todos los aspectos que provienen dentro del individuo, mientras que los aspectos externos provienen del ambiente externo que rodea a la persona. Todos estos aspectos afectarán el comportamiento del consumidor.
al momento de buscar satisfacer sus necesidades con los bienes y servicios disponibles en el mercado. Entonces, tenemos unas influencias externas que están generalmente asociadas a las materialidades, las políticas, el ambiente, la clase, y otras internas como el gusto, la raza, el género, entre otras. El proceso del comportamiento del consumidor. Bueno, acá quiero aclararles un poco. Entonces, algo interno que me gusta, que quiero, cómo me siento. Algo externo, el colegio donde estudié, qué como, dónde paso mis tiempos libres y qué hago. Esos son efectos externos. ¿Listo? Entonces, para que tengamos una gran diferencia. Bueno, proceso de comportamiento del consumidor. Las carencias. ¿Qué son las carencias dentro del comportamiento del consumidor? Nos dice el enunciado que las carencias es el proceso que inicia cuando se presenta una carencia, una ausencia, una falta. Cuando algo hace falta, por ejemplo, cuando alguien siente hambre, pero no es un hambre intensa. En ese sentido, nosotros pensamos en satisfacer de modo inmediato una pequeña necesidad fisiológica que es el sentir hambre, pero no un hambre en el cual yo necesite un gran volumen de comida, sino puede ser algo mínimo para satisfacer una ansiedad o un proceso. Generalmente lo suplimos con botanas. Ayer en una clase mostraba un pequeño videito chiquitico donde nos decía que se consumen 370 millones de paquetes en el año, de paquetes de papas procesadas, tipo súper ricas o margarita, los que conozcan, en Estados Unidos. Entonces estamos hablando de que las carencias es la falta de algo. ¿Listo, muchachos? Existen las carencias en el comportamiento del consumidor y ahí es cuando nosotros debemos como compañía, como investigadores del consumo, como eh, empresarios, entender que una carencia no está asociada a la oferta o necesariamente a lo que yo pueda sobrevivir. Como siempre pongo de ejemplo, si de aquí a mañana amanecemos el universo sin un producto llamado gaseosa, bebidas carbonatadas, seguramente el universo no se acabará porque son productos en algunas ocasiones que no son necesarios, pero existe la carencia de él en algunos aspectos. ¿Cuántas familias conocemos, cuántos personajes, cuántos hogares conocemos que no se toma un jugo, sino se toma una gaseosa y es sagrado? Entonces, veamos, estas son las carencias. Cuando este producto escasea en el hogar o en este hogar, se tiene una carencia y eso es muy, muy importante entenderlo. ¿Listo, muchachos? Hay carencias que no suelen ser debido a muerte, pero que sí no sirven para comprar productos y vender productos. Las necesidades son las carencias que se manifiestan de manera consciente en el consumidor, es decir, cuando toma una conciencia que necesita comer algo. Listo, las carencias son aquellas cosas que me faltan, las necesidades son las carencias, pero ya racionalizadas, entendidas como algo que me falta. Entonces, ¿cuántas veces ustedes han estado en el trabajo y han sentido algo de hambre? ¿Han sentido como ese, wow, tengo como ganas de comer algo como para despertar? Puede ser un dulce o algo, los que son oficinistas entienden este sentido, o esto, o lo que se siente hacer eso. Pero cuando yo ya racionalizo después de un tiempo, llegando la hora del almuerzo, que tengo hambre y necesito comer algo de verdad, o sea, ni un paquetico de papas, ni un snack por ahí que me, no.
un plato fuerte, estamos creando la necesidad cuando se racionaliza. Si no se racionaliza, en muchos aspectos se puede suplir de una manera muy sencilla, pero también en otros aspectos la racionalización hace que busque una manera también sofisticada, entre comillas, de satisfacer mi necesidad. Las motivaciones se consideran como los impulsos que hacen a la persona actúe con acciones concretas, tratando de buscar un satisfactor para cubrir la necesidad, como pedirle comida a un amigo o ir a un restaurante a comer. Entonces, las motivaciones son aquellos escenarios que me motivan a buscar algo, ¿listo? Las acciones concretas. Entonces, tengo hambre, me acerco, si estoy en mi oficina, a mi máquina dispensadora, si trabajo en la calle, marco una panadería, una tienda, a un Oxxo, a un Éxito, lo que ustedes consideren, y compro algo. Esa es una motivación, me, la que suple o la que cubre una necesidad. ¿Listo, muchachos? Muy importante entonces que tengamos carencias, necesidades y motivaciones. Tenemos algo importante, muchachos, que debemos racionalizar y son los deseos. En este paso aparecen los deseos o las diferentes maneras como cada quien quiere cubrir su necesidad. Alguno quiere comer un pastel, otro taco, otro pizza, y así podemos mencionar una gran cantidad de satisfactores a una sola necesidad, que es el hambre o la necesidad de comer algo. Eso es lo que tenemos que entender. Los deseos pueden ser múltiples o los motivaciones o los actos de satisfacción de las necesidades pueden ser múltiples en torno a a una sola necesidad. Tengo que comer, pero mis deseos son variados, incluso dentro de una persona. Ahora pensemos en unidades familiares. Un ejemplo, ¿cuántas veces ustedes han ido con su familia, los que ya están casados, con sus hijos, o cuántas veces han ido con sus papás y sus hermanos a comer a un restaurante? Y sin lugar a duda, todos tienen una necesidad común y general, que es la de comer, almorzar, desayunar, pero cada uno tiene sus deseos particulares y crecen, actúan y se satisfacen según deseos personales y según en algunas ocasiones la oferta con la que yo me pueda satisfacer. Depende mucho de los deseos y también de la oferta. El aprendizaje, la manera como la persona aprende a resolver sus necesidades está condicionada por su familia, el ambiente social y la cultura. Lo que nos decía el primer video introductorio era, yo tengo una necesidad de estudiar, salgo de bachillerato, digamos, pensemos en un país hipotéticamente idílico en donde todos los niños y niñas del país salieran bachilleres. Estoy hablando hipotético, eso no pasa. Tenemos un gran número de niños que no van al colegio y nos quejamos de otras naciones que sí tienen esto en cuenta. Pero bueno, esos son otros temas. Todos tenemos, asumimos que todos somos bachilleres y todos tenemos el idilio de ir a la universidad, porque en algunos aspectos es un idilio. En un país donde no genera oportunidades es muy difícil estudiar en la educación superior. Tenemos 10 muchachos, cada uno en 11 este año, de 10 no sé, 10 lugares distintos de Bogotá, por poner un ejemplo social, económicos. Todos tienen la necesidad en algún aspecto de querer ir a la universidad, pero ahora las condiciones materiales o las condiciones sociales están condicionando la forma en cómo satisfacer sus deseos. Es decir, este proceso lo llamamos aprendizaje. Eh, Suena un poco suavecito el llamar aprendizaje, pero es entender cuáles son sus posibilidades frente al satisfacer sus deseos. Entonces, yo quiero estudiar en la universidad, en los Andes. ¿Todos pueden acceder a los Andes?
No, evidentemente todos no pueden acceder a los Andes. ¿Por qué? Por condiciones académicas, por condiciones socioeconómicas, por desplazamientos, por poder acceder, tener nivel. Bueno, hay diferentes factores, pero cada uno de estos determinamos, el personaje determina qué niveles. Generalmente el dinero es uno de los más importantes impedimentos para la educación superior. Entonces, en el aprendizaje será como una persona de clase media o baja intenta sortear esto en el aprendizaje. Aquí está el resolver la necesidad, entendiendo mis realidades familiares, mi ambiente sociocultural y en algunos aspectos mi economía. Un ejemplo, si su familia es saludable, preferiría una ensalada a una hamburguesa. Si está con amigos, preferiría una pizza a un menú formal que comida. Si la persona es española, preferiría una paella a unos tacos mexicanos. Si entienden el ejemplo, o sea, si usted es colombiano, preferiría, entre comillas, la arepa que si es mexicano, que preferiría la tortilla, más o menos en lo que opera este sentido. Tenemos la actitud. La actitud es la respuesta del consumidor a aceptar un satisfactor o rechazarlo. Si la persona le ofrecen comer carne de perro según sus costumbres culturales, la aprueba o lo repugna totalmente. Eso es muy importante, muchachos. La actitud que se tiene frente a. Bueno, muchachos, la actitud es ese sentimiento, esa respuesta que yo tengo frente a. No es lo mismo si yo tengo hambre y voy a un restaurante, vamos a hablar de un corrientazo, eh, que puede oscilar entre las partes más económicas de los países, de las ciudades, entre 7.000, 6.000 pesos, muy, muy sencillito, a un corrientazo de 12.000, entre comillas, y donde lo encuentre algo más nutrido. La actitud de si yo llego con mucha hambre, pongo 12.000 pesos respecto al salario mínimo, es un porcentaje bastante importante y mis porciones o no están bien proporcionaditas para lo que comemos en Colombia o bien cocidas o la proteína no es importante. La actitud es muy importante. Listo, muchachos, la actitud es muy importante y entender la actitud de un cliente en respuesta a su consumo es mucho mayor. ¿Por qué? Porque es que una cosa es, una cosa es poder venderle a nuestro cliente por alguna manera, pero otra cosa es la actitud. Les pongo un ejemplo. Ahorita en redes sociales, entre estos 2 últimos días, salió una noticia nada importante, muy frívola, en el cual una usuaria se quejaba de los bolsos de Mario Hernández por ser hechos en China y cobrar 1,5 millones de pesos. Pues muchachos, ¿qué pasa? Mario Hernández está entendiendo los deseos y él aprendió a que, según la influencia de familia, de ambiente social y cultural, puede satisfacer a nuestro cliente. Hoy por hoy es importante la actitud de un cliente no satisfecho, que en muchas ocasiones puede lograr impactar en el mercado de una empresa. La situación económica, el ambiente económico y el poder adquisitivo. La elección de los bienes y servicios está también determinada por la economía de la persona, el poder adquisitivo. Puede que desee ir a comer a un hotel 5 estrellas,
pero si no, si tiene suficiente dinero, termina comiendo en un restaurante barato de comidas rápidas. Esto, muchachos, sin desmerecer ningún tipo de actitud, pero es muy importante conocer el poder adquisitivo de nuestros clientes. Listo, el poder adquisitivo de nuestro segmento de la población. ¿Qué vamos a vender? ¿Cuánto vamos a vender? ¿Y cuánto hipotéticamente estuviera dispuesta a pagar nuestro consumidor? Hay que ponerse en los zapatos del otro y tratar de entenderlo antes de. El equipamiento comercial. Existe algo muy interesante en el comportamiento. El equipamiento del consumidor es la infraestructura comercial donde queremos cubrir la necesidad. También afecta de manera determinante la elección del satisfactor. Si alguien está en un centro comercial y quiere comer una pizza, si no hay pizzerías en ese lugar, no puede optar por ese producto. Por eso, en línea o en orden de ideas, en este orden de ideas y en el orden de ejemplos, vemos cómo en una plazoleta de comidas de un centro comercial encontramos una variedad casi inagotable de productos que permitirán satisfacer de manera importante mi necesidad de comer algo. De 10 años para acá, como decían en el video inicial, las sociedades, especialmente las más pauperizadas de nuestros países latinoamericanos, han tenido un acceso continuo y constante a nuevas ofertas y unas grandes ofertas respecto a a la alimentación o al comer. Recordemos que socialmente uno de los placeres más grandes que tiene el ser humano o la sociedad es sentarse a comer. Esto es un acto primitivo en el sentido que nos recuerda que necesitamos comer, uno, para sobrevivir y dos, como un acto de sociedad. ¿Listo? Entonces el mercado se ha dado cuenta que en un centro comercial deben existir todas las opciones, o al menos la mayoría, para cientos y cientos de opciones de gustos y de deseos, como nos dice el enunciado. Por eso el equipamiento comercial o la infraestructura es un aspecto muy importante y relevante para que nuestro consumidor tenga positivas respuestas frente a sus necesidades. Y esas respuestas positivas son influenciar la compra. La publicidad es otro variable que influye en la búsqueda de un satisfactor, porque este medio de comunicación busca persuadir a los consumidores para hacer ciertas elecciones de compra, promocionando diferentes satisfactores con los cuales se puede cubrir la necesidad manifestada en la persona. Bueno, vamos a repetir. La publicidad es otra variable que influye en la búsqueda de un satisfactor. ¿Por qué? Porque es que la publicidad hace que conozcamos un producto, hace que pensemos en un producto. Les voy a poner un ejemplo. La nueva gaseosa First Cola de Koala intentaba arañar, si me permiten la expresión muy coloquial, muy de la calle, arañar parte del mercado que tienen Bitcola con su gaseosa económica y, y otro tipo de marcas menores nacionales. Lo que no contaba es que es un mercado tan competitivo y tan sumamente dominado por las grandes marcas que no bastó la publicidad para ponerse al límite de otras grandes gaseosas. Pero bueno, son grandes empresas y conglomerados económicos que seguirán dando la pelea y que tienen la capacidad económica de perder y de pagar por aprender. Pero una muy buena publicidad o una publicidad pueden determinar el consumo de un producto. ¿Listo? Hay productos que en definitiva, por más publicidad que se hagan, no van a lograr una acometida por, no sé, porque el público no aceptó el sabor, el público no le gustó, el precio,
los nichos económicos, no es un producto para ese espacio sociocultural. Bueno, la publicidad puede afectar de forma positiva tanto como de forma negativa. Por eso es importante que la publicidad que se cree esté determinado y pensado directamente desde el consumidor, en cómo me va a llegar, en cómo lo voy a hacer. Pasos en el comportamiento del consumidor. El enunciado nos dice, la gráfica simplifica los pasos que sigue el consumidor en su proceso de surgir una necesidad hasta lograr satisfacerla. En el momento de que surge una necesidad hasta lograr satisfacerla. Son 6 pasos. El primer paso es la carencia, cuando algo te hace falta. El segundo paso es la carencia, la ausencia irracional y que en algunos aspectos se puede solventar de manera sencilla. Tenemos la necesidad. Toma conciencia de la carencia, se racionaliza esa ausencia de la motivación. ¿Qué me impulsa a hacerlo? Porque en muchas ocasiones tenemos hambre, pero no podemos satisfacerla porque no tenemos una motivación. ¿Listo? Cuarto, ¿qué deseos? ¿Cómo voy a satisfacer? Estamos hablando, muchachos, que en este momento en el que yo les estoy hablando de todo tiene que tener una especie de dinero, todo tiene que tener una capacidad de compra para satisfacer. Estamos hablando en el mundo del mercado, o sea, tengo una carencia, racionalizo la necesidad, me motivo a actuar, deseo algo con el que pueda satisfacer esa necesidad, aprendo constantemente que esa necesidad se satisface según mi característica, mi grupo económico, dónde soy, quién me crió, voy aprendiendo, voy generando gustos y voy dándole tendencias. Y sexto, muchachos, podremos entender que es la actitud de aceptación o de rechazo según el grado o no de satisfacción. Eso es muy importante y tenemos que tenerlo en cuenta. La palabra consumo, muchachos, procede del latín y significa gastar hasta agotar. Listo para que tengamos en cuenta la etimología. Para el sociólogo Sigmund Bauman, el consumo es una función imprescindible para la supervivencia biológica de los seres humanos. Compartimos con el resto de los seres vivos. El consumo es necesario en una sociedad con producción y comercio, sin los cuales no se podría vivir modernamente, ya que es el eje central de la economía. Hoy por hoy, como yo se los he venido diciendo, muchachos, el consumo, la venta y distribución de bienes y servicios es la forma en la cual se construye el mundo actual, la modernidad actual. Aunque es algo de redundante modernidad y actual, pero disculpen. Entonces el psicólogo Sigmund Bauman nos dice, el consumo es necesario para la supervivencia biológica y compartimos esta necesidad con los otros eh, seres del planeta y del universo, pero tenemos que entender que el consumo, al ser esta sociedad actual productora, consumidora y distribuidora de bienes y de servicios, el consumo es un concepto que debe estar interiorizado, que debe estar siendo conocido. Porque hoy por hoy, en el 2021, tenemos la capacidad de consumo que nadie había tenido en toda la historia de la raza o de la especie humana. No existió antes como hoy en el 2021 el acceso a tantos bienes y servicios. Ah, otra cosa es que si usted tiene el poder adquisitivo, eso es otra cosa y otra discusión, pero que si usted tiene el poder, tiene una oferta y casi infinita de productos.
y de forma de satisfacer sus necesidades. Entonces el consumo es algo muy importante y relevante en nuestra sociedad actual. El perfil del consumidor, nos dice el enunciado. Una de las tareas más importantes en el desarrollo estratégico en marketing es la definición del objetivo o del target, del grupo objetivo. Para esto es importante definir el perfil del comprador y consumidor. Siempre hay que atender en el desarrollo de este proceso estratégico las diferencias entre el comprador, el consumidor. Primero es quien toma la decisión de compra sin importar que el consumidor final del producto. Y el consumidor es el usuario final del producto. Debemos entender qué va a hacer nuestro cliente. Nuestro cliente va a comprar para dar, nuestro cliente va a comprar para consumir, nuestro cliente va a comprar para llevar para la casa. Nuestro cliente se consume el producto que lleva, el embalaje está adecuado, generalmente el producto se lo llevan y lo dejan tal tiempo, no. Debemos entender el perfil del consumidor, entender y saber qué hace con el producto, dónde lo coloca, para qué le sirve, cómo le sirve. Eso es muy importante. El comportamiento del consumidor, como demostraban en el video, sirve sin lugar a dudas. Ustedes le preguntan alguna vez, se le preguntan alguna vez ¿para qué sirve la psicología del consumidor? Y es para entregar un mejor servicio y conocer de manera mucho más puntual, eficiente y racional a mi cliente. Servicio. Pero a través de eso yo puedo encontrar estrategias y ciertos tips que me van a permitir tener una mejor relación y saberle llegar de una mejor manera a mi cliente, entenderlo, conocerlo, preguntarle cómo está, entender si es un producto para él, entender si es un producto que se va a llevar. Eso es muy importante, muchachos. Pienso mucho en estos momentos estoy pensando en los vendedores de tenis o de ropa en un centro comercial, que en algunos aspectos son trabajos poco cualificados y en muchas ocasiones se hace por necesidad, pero si existieran vendedores que se pensaran más en la necesidad del cliente, en cómo se siente, en qué quiere, en que si está en un Colombia, trabajando en un centro comercial de clase media baja, debe entender que el poder adquisitivo es menor y la decisión de compra debe estar bien asesorada. Eso puede determinar el sí o el no en el momento de hacer una compra. ¿Listo? Y eso solo se lo da desde esta parte de la barrera, desde el que está acá, desde el asesor, desde el investigador. En este aspecto, ambos tienen el rol importante en las decisiones, por lo que es necesario definir un perfil. El perfil del consumidor define las características, los hábitos de consumo, la personalidad, los valores, la creencia y el estilo de vida de la persona a la cual queremos llevar nuestra oferta de productos y servicios. Debemos conocer estos aspectos, hábitos de consumo, la personalidad, los valores, las creencias y el estilo de vida de los que personas que yo quiero venderles mi producto. Una de las premisas fundamentales del campo moderno del comportamiento del consumidor es que a menudo la gente no compra productos por lo que hacen, sino por lo que significan, por lo que representan. Claro ejemplo de esto es el consumo mundial y magnífico de la marca Apple. Yo he hecho comparaciones de celulares y yo no entiendo por qué el Apple es tan costoso si en referencia a otras marcas tiene menos amperaje en la batería, a veces tiene menos memoria, incluso los materiales pueden ser un poco más económicos que en otras gamas de su categoría. Y es que venden es una idea, venden es un estilo de vida. Listo, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Algo significa. Este principio no implica que la función básica del producto no sea importante, sino que los papeles de los productos tienen en nuestras vidas van más allá de tareas que se desempeñan.
Las influencias culturales del micro y el macroentorno cada día son más relevantes en los procesos de toma de decisiones. ¿Qué quiere decir este pequeño enunciado? Que en nuestras sociedades modernas cada vez es más importante el consumo y que el consumo esté asociado o el comprar un producto o no esté asociado a una identidad y signifique algo. ¿Listo? O sea, el consumo hoy por hoy tiende a significar y a representar una forma de ser, una forma de vida. ¿Qué, qué aspecto, qué lugar eh, tiene los consumidores en lo que llamamos mercado? Nos dice el enunciado, las características de los mercados en términos demográficos, sociales y culturales. El conocimiento de las características de los consumidores tiene un papel sumamente importante para muchas aplicaciones del marketing, como definir el mercado de producto o decir las técnicas adecuadas para dirigirse a cierto grupo de consumidores. Debemos entender que el comportamiento de los consumidores es un buen negocio, entender de manera efectiva, acertada y con una gran capacidad de recepción de los instrumentos que arrojen o de los datos que arrojen es muy importante. ¿Por qué? Porque es que todo lo hacemos para vender, todo es un negocio en el mundo actual. Y de manera importante, conocer cómo se mueve nuestro objetivo permitirá atraparlo de la mejor manera. Entender al consumidor, entenderemos qué es lo que necesita, cuáles son las mejores opciones y cómo podemos dar esta solución. Estas necesidades solo pueden satisfacerse según el grado en que los profesionales del marketing entiendan a la gente y a las organizaciones quienes utilizarán los productos y servicios que están tratando de vender. Los conocimientos acerca de los consumidores deberían incorporarse a cada faceta de un plan de marketing exitoso. Los datos sobre los consumidores ayudan a las organizaciones a definir el mercado y a identificar tanto las amenazas como las oportunidades. El conocer no solo el mercado, sino el conocer al actor principal del mercado, que es el ser humano, me permitirá ver qué ventajas tengo yo respecto a mi competencia, qué desventajas tengo yo referente a mi competencia y, sin lugar a dudas, qué amenazas o qué virtudes tengo yo como oferta frente a la demanda. Y bueno, muchachos, hemos